Buenas tardes, siguiendo con los videos de apoyo, vamos a resolver la actividad 5 y vamos a hacer un ejemplo muy parecido a lo que es el inciso E de la tercera parte de su actividad. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos dice el ejercicio: una antena está sujeta al suelo por dos cables que forman un ángulo recto de longitudes, en este caso 13 metros y 20 metros. Y nos pregunta, ¿cuál es la distancia que separa a los dos puntos de unión de los cables con el suelo? Es decir, lo que nos está pidiendo es la distancia con respecto al... ¿Sí? Eso es lo que nos está pidiendo y lo que tenemos que calcular. Primero ustedes recordarán que tenemos un triángulo rectángulo. Lo podemos resolver con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos, cateto opuesto más cateto adyacente. Bien, identificamos que la hipotenusa siempre va a ser el extremo más largo de nuestro triángulo. Es decir, tenemos la hipotenusa, tenemos el que está con respecto al ángulo que vamos a calcular, es cateto opuesto, cateto adyacente, y de este lado vamos a tener el cateto opuesto, es decir, contrario al ángulo que vamos a calcular. Teniendo esto identificado, vamos a sustituir y lo tenemos de la siguiente manera: x más a, siendo el cateto, va a ser igual a cateto opuesto, que son 20 metros al cuadrado, más cateto adyacente, que van a ser 13 metros al cuadrado. Bien, teniendo esto, continuamos. X más a va a ser igual a 400 más 169. Por lo tanto, se me olvidó comentarles aquí, ¿sí? X más a al cuadrado va a ser igual a 569. Sacar esto de aquí, tenemos raíz cuadrada x más a va a ser igual a 23.85. Es decir, lo que nos está diciendo, ¿sí?, el teorema de Pitágoras, es que la distancia de aquí a aquí va a ser igual a 23.85 metros. Ahora bien, lo que nos está pidiendo el problema es calcular la distancia de este punto a este punto y de aquí a este punto. ¿Cómo es que lo vamos a hacer si ya tenemos la hipotenusa? Bueno, para eso tenemos las funciones seno, coseno y tangente. Y decimos que el seno del ángulo es igual a coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Por lo tanto, es la que vamos a utilizar. Y decimos seno, vamos a calcular el ángulo A, no se les olvide. El seno, el ángulo, va a ser igual cateto opuesto, que es de 20 metros, sobre la hipotenusa, que ustedes ya la conocen, que es de 23.85. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El seno del ángulo va a ser igual a 20 entre 3.85 0.84.
requerimos saber el ángulo. Por lo tanto, vamos a despejar y decimos que el ángulo va a ser igual al arco seno, ¿sí?, de 0.84. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a 57.1 grados. Y ya tenemos aquí lo que es el ángulo A, va a ser igual a 57.1 grados. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora nosotros necesitamos calcular lo que es esta distancia, este punto, o el punto A, el que ustedes quieran calcular primero. Pero ahorita tenemos el ángulo A, ¿sí? Entonces, por lo tanto,